Hola, buen día. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la unidad 3 referida a los volúmenes de tránsito. La clase pasada conversamos sobre las distintas variaciones que podían tener los volúmenes de tránsito en el tiempo, en el espacio, las fluctuaciones en distintas unidades temporales. Hoy vamos a estar conversando sobre cómo inferir tránsitos a futuros y sobre cómo estimar valores de tránsito a partir de otra información que tengamos disponible. Bien, vamos a estar hablando de los ajustes de volúmenes de tránsito, justamente esto que les comentaba recién, a partir de información de otras estaciones y haciendo similitudes y analogías, y los pronósticos o la proyección de volúmenes de tránsito a futuro, cómo se componen estas estimaciones. Y por último, bueno, tenemos la práctica que es parte de la guía de la unidad 3 que tienen el enunciado ya disponible. Bueno, la circulación vehicular, ¿sí? En cualquier infraestructura es un fenómeno que al analizarlo, ¿sí? Cuanto mayor información tengamos, mejor va a ser el análisis de este fenómeno, ¿no? Podríamos tratar de conocer todo el universo de información, pero como vimos en nuestra clase pasada, esta situación puede estar limitada por cuestiones de espacio, que podamos no medirlo en todos los lugares que lo necesitamos, y por cuestiones de tiempo, donde no podamos evaluar el tránsito en todos los momentos que necesitamos, por una cuestión de plazos para poder entregar un determinado estudio. Por ejemplo, para obtener el tránsito medio diario anual, como vimos la semana pasada en su definición, es necesario conocer el número total de vehículos que pasan durante todo el año por una sección de referencia, mediante conteos continuos a lo largo de todo el año, fraccionándolo ya sean periodos horarios, diarios, semanales o mensuales. A veces obtener esta información anual es difícil, más que nada si tenemos en cuenta la extensión de toda la infraestructura que compone la red de un sistema vial. Esto es difícil en términos de costos económicos, en términos de dedicación de recursos humanos, en términos de contar con distintos aparatos tecnológicos que nos faciliten ese conteo. A veces podemos tener esa información a través de datos de cabinas de peaje en algunas infraestructuras que sean de pago o mediante contadores automáticos o otras tecnologías que se instalan a lo largo de las carreteras. En algunas situaciones podemos recolectar, cuando las opciones anteriores no sean viables, podemos tomar muestras, ¿sí? Medir por espacios más cortos de tiempo y utilizar en esa toma de muestras técnicas estadísticas que nos permitan luego inferir, ¿sí? Y generalizar el comportamiento de la totalidad del fenómeno, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que conocer primero la variabilidad que tiene esa muestra a lo largo del año o a lo largo de los distintos periodos, para así poder estar, no digo seguros, completamente seguros, sino tener un cierto nivel de confiabilidad de que la extrapolación que se haga de esa muestra al comportamiento de la totalidad de la población tenga un cierto nivel de confiabilidad. Por eso es necesario hacer una clasificación de las infraestructuras, tipificar su comportamiento para que después podamos extrapolar los comportamientos de algunas infraestructuras que sean modelo a través de coeficientes hacia otras infraestructuras a través de mediciones más cortas en el tiempo. Para esto es necesario contar con estaciones maestras que permiten un conteo permanente y periódico, a partir de las cuales se pueden determinar los factores de expansión y de ajuste que luego se aplican a otros sitios que tienen comportamientos similares y en los cuales se efectúa la medición a través de un aforo en un periodo más corto, replicando estos comportamientos
que vemos y que comentamos la clase pasada. Como ya dijimos, los aforos continuos proporcionan mucha información muy importante con respecto a los patrones de variación horaria, diaria, o sea, periódica en el tiempo y a lo largo del año del volumen de tránsito. El tránsito tiende en las diferentes infraestructuras a tener variaciones cíclicas que son predecibles, o sea, las infraestructuras tienden a reproducir su comportamiento en el tiempo. Por eso, con una clasificación adecuada de las infraestructuras, es decir, con un buen inventario de la infraestructura, clasificando las rutas y las infraestructuras de tipo urbana, las calles, las avenidas, y contando con una red de estaciones de medición, o sea, de aforo, podemos contar con una documentación bastante extensa que nos permita calcular estos factores de ajuste y de expansión para que podamos aplicar en otras ubicaciones. ¿Sí? Muchas veces pasa que en su valor absoluto el volumen puede ser muy diferente de una infraestructura a la otra, pero no así la proporción de estos valores en el tiempo. Entonces, al reproducirse ese comportamiento, puedo utilizar los factores para calcular en otra ubicación con comportamiento similar la expansión o el ajuste del volumen que estuvimos midiendo en un tiempo más corto. Y ahora lo vamos a ver a través de ejemplos. Uno de los ajustes que vamos a ver con mayor frecuencia es el que transforma el volumen que obtenemos de un aforo de 24 horas en un día y en un mes determinados de un año, que vamos a llamar volumen de tránsito diario, y lo transforma a el tránsito promedio diario anual o tránsito medio diario anual que vimos la clase pasada. ¿Y eso cómo se consigue? A través de aplicar dos factores a ese tránsito que medimos a lo largo de esas 24 horas. Entonces, a lo que es el volumen de tránsito diario, lo multiplicamos por un factor de ajuste mensual FM y un factor de ajuste diario FD, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Para este ejemplo, vamos a partir de contar con los volúmenes registrados para todo un año y en este caso además se tenían la clasificación modal, dada en automóviles, autobuses y camiones. Entonces tenemos los valores de tránsito total medidos para cada una de las categorías de vehículos en el mes completo en cada uno de los meses completos de un año, ¿sí? Entonces podemos obtener de acá los valores de base para calcular los factores de ajuste. En esta tabla lo que podemos ver es cómo a partir de los totales mensuales de cada mes, al dividirlos por la cantidad de días que tiene cada uno de esos meses, podemos calcular el tránsito promedio diario mensual para cada uno de los meses del año. Por otro lado, podemos calcular el tránsito medio diario anual por dos caminos. Uno es sumando todos los tránsitos mensuales y dividiéndolos por 365 días, o podríamos hacer el promedio de los tránsitos promedios diarios mensuales, o sea, de los promedios de la columna de la derecha. Ahí vemos cómo llegamos a dos valores diferentes, pero muy cercanos, de TMDA. Y por otro lado, el factor de ajuste mensual para cada uno de los meses va a ser la relación que exista entre el tránsito promedio diario anual, o sea, calculado por cualquiera de los dos caminos, dividido el tránsito promedio diario mensual de cada mes, con lo cual vamos a tener un factor de ajuste mensual por cada uno de los meses. Acá podemos ver el cálculo de cada uno, el resultado del cálculo de cada uno de los factores de ajuste mensual. Tal es así que para un mes como mayo, que tiene un tránsito promedio diario mensual superior al valor
del tránsito promedio diario anual, fíjense que 2.835 es superior a 2.733, si uno efectúa una medición en mayo, que es un mes que tiene un promedio de tránsito mayor a la media anual, voy a tener que aplicarle un factor de ajuste menor que la unidad para llevarlo a tránsito promedio diario anual. Es decir, las mediciones que yo haga en mayo van a estar mayoradas con respecto al promedio anual, por lo tanto deberé afectarlas de un factor inferior a la unidad. A la inversa, si yo mido en octubre, donde el tránsito promedio diario mensual es inferior al promedio anual, los 2.580 son inferiores a 2.733, cuando haga un ajuste de una medición hecha en septiembre, voy a tener que mayorar esa medición para llevarla al promedio anual. Un factor de ajuste diario, de la misma manera que el que vimos anteriormente, nos permite relacionar el tránsito de un día cualquiera de la semana con el tránsito promedio diario semanal. Entonces, para su cálculo, lo que vamos a hacer es tomar el tránsito promedio diario semanal dividido el tránsito diario del día en el cual lo estoy analizando. Por ejemplo, el del día lunes, que es el promedio de todos los lunes de ese mes. Entonces, para el cálculo del tránsito promedio diario semanal, es el tránsito de una semana dividido los 7 días de esa semana. Con lo cual, de esa manera, después vamos a poder relacionar la medición realizada un día cualquiera y llevarla a tránsito promedio diario semanal. Y nuevamente acá lo podemos ver con el ejemplo numérico, donde afectando a cada uno de los tránsitos de los días de la semana, de el tránsito promedio diario semanal, podemos calcular el factor de ajuste diario. Es decir, que si yo realizo un aforo un día viernes, que tiene un tránsito superior al promedio de la semana, ese aforo que voy a estar realizando para llevarlo a tránsito promedio diario semanal, lo voy a tener que afectar de un coeficiente inferior a la unidad, como vemos ahí, un 0,96. Por lo tanto, y para cerrar el ejemplo, supongamos que yo necesito conocer el tránsito promedio diario de un punto en particular que tiene un comportamiento similar a los datos que tengo de aforos permanentes, como los de la tabla que estuvimos trabajando acá. Entonces lo que puedo hacer es ir a ese punto y hacer un aforo de 24 horas. En el caso este del ejemplo lo estoy haciendo el 8 de octubre de 2016 y estoy obteniendo una medición de 2.800 vehículos en ese día, que el 8 de octubre de 2016 fue viernes. Entonces, para llevarlo a tránsito promedio diario, ¿sí? En ese punto lo voy a tener que afectar del factor de ajuste mensual. ¿De qué mes? Del mes de octubre, que si ustedes revisan en las tablas anteriores es de 1,06. ¿Y de qué otro factor de ajuste diario? El factor de ajuste diario del día viernes, que como vimos recién es de 0,96. Por lo tanto, el tránsito promedio diario anual en el punto este que yo medí durante 24 horas arroja un valor de 2.849, ¿sí? Afectado de sus coeficientes. Con lo cual, con un aforo de un día, hecho en octubre, que es cuando a mí me pidieron obtener ese valor, ajustado por los coeficientes de una ubicación de comportamiento similar, llegamos a este valor de transporte de tránsito promedio diario anual o tránsito medio diario anual, TMDA. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo hacer una extrapolación de un valor de medición más en ámbito urbano, donde puedo contar con distintas estaciones de medición. Cuento con todos los puntos rojos, que son estaciones permanentes, ¿sí? Y tengo el punto azul donde se me está pidiendo
obtener el valor de tránsito medio diario anual. Entonces sería la estación donde yo voy a estar estudiando el tránsito. En primer lugar, lo que hago es buscar una de las estaciones permanentes en las cuales yo pueda calcular todos los coeficientes que tenga un comportamiento similar a la estación de estudio, que se lo denomina una estación afín a la estación de estudio. ¿Por qué? Porque se comporta igual. ¿Tiene los mismos valores de volumen? No, en valor absoluto no los tiene. Lo que tiene es un comportamiento análogo en cuanto a fluctuaciones a lo largo de la semana, del mes y del año, similar a mi estación de estudio. Entonces selecciono esa estación, ¿sí? A través de la cual voy a obtener el coeficiente K de el mes en el cual yo estoy realizando mi aforo en la estación de estudio, y a la medición de la estación de estudio la voy a llamar, como indica acá, I16, que es el valor que relevé en mi medición. ¿De qué se compone o cómo se calcula ese coeficiente K de ajuste? Bueno, K está compuesto por el producto de otros tres coeficientes. Un primer coeficiente N, que es la relación entre el tránsito de un día completo y el tránsito de 16 horas. ¿Se acuerdan que cuando vimos la variación horaria o el ciclo diario de variación del tránsito, dijimos que por lo general en las 16 horas, que van de las 6 de la mañana a las 22 horas, se daba entre el 80 y el 90% del tránsito de ese día? Bueno, por eso muchas veces los aforos, las mediciones de tránsito en la estación de estudio se realizan solamente en 16 horas. Pero cuando yo lo quiero llevar a un tránsito promedio diario anual, necesito contabilizar el efecto de esas horas de poco tránsito que se dan en la noche. Entonces, a través del coeficiente N, relaciono el tránsito de 16 horas con el tránsito de 24 horas. Luego tengo el coeficiente L, que el coeficiente L me permite transformar el tránsito de un día laborable, un día hábil cualquiera, del día de la medición, en un tránsito promedio diario de días laborables de todo el año. ¿Por qué? Porque yo la medición la hago en un mes determinado, pero como vimos antes, el tránsito fluctúa a lo largo del año, entonces tengo que llevarlo a un tránsito promedio diario de cualquier día laborable del año. Entonces, acomodé la medición de 16 horas a 24. Acomodé una medición que hago en un mes cualquiera del año a un promedio de todo el año. Y por último, cuento con el coeficiente S, que me permite tener en cuenta el efecto de los sábados y domingos en la medición. ¿Por qué? Hay determinados lugares que los días hábiles tienen mucho más tránsito que sábados o domingos, y hay otros en los cuales es a la inversa. Pero tengo que cuantificar ese efecto, hacerlo impactar en la medición que yo estoy haciendo en un día hábil. Entonces el coeficiente S es la relación entre el tránsito de una semana, contándolo como 5 días hábiles más A más B, que es el tránsito de sábado y domingo, dividido el tránsito de 7 días hábiles. Entonces, una vez obtenido los coeficientes N, L y S, el producto de los mismos conforman el coeficiente K, y ese coeficiente K es el que voy a multiplicar por la medición en la estación de estudio que hice durante 16 horas. Y ahora también lo vamos a ver con un ejemplo numérico. Acá podemos ver la información que surge de una estación permanente. En el primer cuadro tengo los valores de tránsito absoluto de cada uno de los meses en la primera columna. En la segunda columna están sumados solamente los días hábiles o laborables de cada uno de los meses. En la tercera columna solamente el valor del tránsito en los días laborables en formato diurno, es decir, desde las 6 de la mañana a las 22 horas.
¿Por qué sumé eso? Porque yo mi aforo en la estación de estudio lo hice de 6 a 22. Entonces, parcializo la medición de cada tránsito diario en esa porción del día que es cuando hice la medición. En la columna de sábado tengo la suma de los tránsitos de los sábados de enero, de febrero, de marzo, así. Y en la columna de domingo, lo mismo, la suma de los tránsitos de todos los domingos de cada uno de los meses. Si a estos valores los divido uno a uno por la cantidad de días que hay hábiles, sábados y domingos en cada uno de los meses, que son los valores que tengo en la tabla de arriba a la derecha, voy a obtener para cada uno de los renglones los tránsitos medios, diarios, mensuales en las mismas categorías que mencioné antes: laboral, laboral diurno, sábado, domingo y el total mensual. Entonces, con la tabla de abajo ya armé una tabla de tránsito promedio diario mensual de cada categoría. Acá vamos viendo cómo uno a uno vamos calculando. Es decir, al tránsito mensual de cada uno de los meses, los divido por la cantidad total de días en ese mes y obtengo en color rojo los tránsitos medios diarios mensuales de cada uno de los meses. Haciendo la misma operación con los días laborables, o sea, divido el tránsito de los días laborables de enero por la cantidad de días laborables de enero, obtengo el tránsito promedio diario de día laborable de enero y así sucesivamente con cada uno de los meses. Prosiguiendo con esta fórmula de con esta forma de cálculo, tomo los días laborables, el tránsito de los días laborables diurnos, es decir, de las 16 horas que mencionamos, lo divido por la cantidad de días laborables y obtengo el tránsito promedio diario de día laboral diurno para cada uno de los meses. La misma operación hacemos con los días sábados. Tomo el tránsito de los días sábados de enero, lo divido por la cantidad de sábados que hubo en enero en ese año, o sea, en el año de la estación permanente, y obtengo el tránsito promedio diario mensual de día sábado de cada uno de los meses. Por último, hago la misma operación para los días domingo, dividiendo el tránsito total de los días domingos de enero por la cantidad de domingos en enero y obtengo el tránsito promedio diario mensual de domingos de enero, de domingos de febrero y así sucesivamente para cada uno de los meses del año. A partir de la tabla de tránsitos medios diarios mensuales que armamos recién, vamos a comenzar el cálculo de los coeficientes N, L y S para cada uno de los meses del año. Habíamos dicho que N era la relación entre el tránsito del día laboral y de las 24 horas del día laboral y de las 16 horas del día laboral. Entonces, directamente, el coeficiente N surge de la relación entre el tránsito promedio diario mensual de un día laboral y de un día laboral diurno. Directamente es la división entre las dos columnas que vemos allí. Siempre N va a ser mayor que la unidad. ¿Por qué? Porque la intensidad, el tránsito en 24 horas va a ser mayor que en 16. A lo sumo, N puede ser igual a 1, donde el 100% del tránsito se haya dado en las 16 horas que estuve aforando. El cálculo del coeficiente L dijimos que nos permitía establecer la relación de un día laborable en el cual realicé la medición a el promedio de un día laborable cualquiera de todo el año, o sea, del tránsito medio diario de día laborable de cualquier día del año. Es como que mide un poco la estacionalidad a lo largo de la fluctuación anual. Entonces, primero, para obtener el valor del coeficiente L, lo que hago es sumar todos los tránsitos promedio diario mensual de día laboral de ese año. Entonces hacemos el total de la columna
que es lo que vemos en la fórmula de acá que está remarcada con el óvalo, es la sumatoria de las I-24, o sea, de los tránsitos de 24 horas de día laborable. A esa sumatoria le hago el promedio y voy a obtener un valor que lo conocemos como L minúscula, que acá está la L minúscula imprenta. Entonces, el valor de L mayúscula para cada mes del año es la relación entre ese L minúscula y el valor del tránsito medio diario mensual de cada mes. Es decir, la relación entre el promedio anual de los tránsitos medios diarios mensuales y el tránsito medio diario de ese mes en cuestión. Por último, el coeficiente S, dijimos que nos permitía pesar el efecto de los sábados y domingos en el promedio de la semana. Entonces, el coeficiente S surge como la suma de 5 veces el promedio diario de día laborable más el promedio diario de sábado más el promedio diario de domingo dividido 7 veces ese promedio diario de día laborable, ¿sí? Con lo cual acá obtenemos en la tabla de abajo el valor de S. ¿Por qué está la aclaración para estaciones permanentes y estaciones principales? Bueno, vamos a ver esa particularidad cuando veamos la unidad sobre estudios de tránsito, pero básicamente cuando tengo una estación permanente tengo los valores de todos los días del año, o sea, voy a haber medido todos los sábados y todos los domingos en todo el año. Para el caso de estaciones principales, no siempre se cuenta con mediciones de sábado y domingo de todos los meses, con lo cual, en lugar de utilizar el promedio diario de sábado y de domingo del mes en cuestión, se establece un promedio anual de los sábados y un promedio anual de los domingos. Esta es la particularidad. Nosotros cuando veamos ejemplos prácticos vamos a trabajar con la fórmula de estaciones permanentes porque vamos a contar con toda la información. Esto es más que nada para que ustedes tengan otra herramienta al momento de tener que inferir valores de tránsito a partir de otro tipo de estaciones de conteo. Por último, como dijimos, el valor del coeficiente K es el producto de N, L y S, ¿sí? Entonces, si yo hago un aforo de 16 horas en una estación afín a la estación permanente de donde obtuve estos coeficientes, multiplicando el valor de ese aforo de 16 horas por este coeficiente K, voy a poder inferir con bastante precisión, con una confiabilidad elevada, el valor de TMDA de la estación de estudio. Una cuestión, ¿siempre voy a tener que construir la tabla completa de N, L y S? No, yo voy a necesitar contar con los N, L y S del mes en cuestión, del mes en el cual yo estoy realizando el aforo. O sea, si yo salgo a medir el 9 de marzo, voy a utilizar los valores de la tabla que veo acá en marzo y no necesito construir los 36 valores que veo acá, sino con los 3 de marzo va a ser suficiente. Si hago la medición en noviembre, voy a utilizar los valores del renglón de noviembre. Después con el ejercicio práctico van a terminar de poder comprender y visualizar prácticamente cuál es el valor que necesitan calcular. Una etapa muy importante en los procesos de planificación del transporte y la movilidad sobre un área determinada es poder estimar el número de viajes de personas o de vehículos que se van a producir en un cierto futuro y cómo va a ser esa distribución. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el diseño de nuestras infraestructuras tiene una vida útil, ¿sí? Y no es, ese diseño no es flexible a lo largo del tiempo. Es decir, yo no puedo proyectar de acá a 5 años porque
a veces la posibilidad de construir una ampliación o una nueva ruta, tengo que visualizar un horizonte mucho más extenso. Por lo general, la vida útil de las infraestructuras viales es de 20-25 años en cuanto a su capacidad estructural. Por lo tanto, también tengo que asegurarme que pueda satisfacer esa demanda de tránsito. Entonces, este pronóstico de tránsito futuro para un año de proyecto determinado en una nueva infraestructura o cuando uno hace un mejoramiento de una infraestructura existente, se tiene que basar no solamente en los volúmenes característicos o normales actuales, sino también en los incrementos de ese tránsito o en los incrementos que se espera que sufra ese tránsito en función de la nueva infraestructura a construir o a desarrollarse. Bien, entonces, el volumen de tránsito futuro a los efectos de un determinado proyecto se compone del tránsito actual y del término del incremento del tránsito que se espera que se desarrolle hacia el final del periodo de diseño o de la vida útil o de la meta de diseño seleccionada. Entonces, bueno, acá lo podemos ver en la expresión y vamos a ver cómo se calculan cada uno de estos términos. Bien, entonces analizando el primer término, que es el tránsito actual, es el tránsito que utilizará esa infraestructura nueva o mejorada al momento de que la misma queda inaugurada, o sea, en el minuto cero de su vida. Ese valor se compone del tránsito existente antes de la mejora más el tránsito atraído a ella una vez finalizada la construcción o la reconstrucción. En este caso, si la infraestructura es una infraestructura nueva, el tránsito existente antes de la mejora, o sea, antes de que se construya, va a ser cero, con lo cual el tránsito actual va a ser completamente compuesto por el tránsito atraído. Y el tránsito atraído fundamentalmente está compuesto de aquellos vehículos o aquellos usuarios que teniendo los mismos orígenes y destinos, lo que hacen es cambiar el recorrido que desarrollan para vincular esos dos puntos. ¿Y por qué lo cambian? Bueno, por mejoras que presente la nueva infraestructura, mejoras en tiempo, en confort, cosas que sean más agradables para, o sea, experiencias de viaje más agradables para el usuario. O sea, hay diferentes elementos que nos van a permitir inferir el valor de ese tránsito atraído. Fundamentalmente tienen que ver con, además de las cuestiones de la infraestructura, con estudios del comportamiento humano. El tránsito existente, si la infraestructura es existente y lo que se va a hacer es una mejora, se puede obtener directamente a través de mediciones o de aforos en la infraestructura existente. Y si la misma o si hay alguna variación, lo que podemos hacer es estudios de origen y destino a través de encuestas a diferentes usuarios de infraestructura también para ver si vamos a contar con una atracción del tránsito. Por su parte, el incremento del tránsito es el volumen de tránsito que estamos esperando que sea usuario de la nueva carretera o de la carretera mejorada al finalizar o al alcanzar el año de proyecto o la meta de proyecto determinada. Y este término se compone de otros tres valores. Uno es el crecimiento normal del tránsito, el otro es el tránsito generado y por último tenemos el tránsito desarrollado.
Acá vemos la fórmula general y cada uno de sus componentes. El crecimiento normal del tránsito es el incremento del volumen de tránsito debido al aumento normal en el uso de vehículos y en el crecimiento del parque automotor. Representa el deseo que tienen las personas de movilizarse a través de la flexibilidad que ofrece el vehículo particular y la producción industrial que cada día ofrece más variantes para hacer que este componente o este modo del tránsito siga en aumento. El tránsito generado se compone por aquellos viajes vehiculares distintos a los del transporte público que no se realizarían si no se construye la nueva infraestructura. Y a su vez este valor se compone de tres categorías. El tránsito inducido, o que son los nuevos viajes que previamente no se realizaban mediante ningún modo de transporte y que a partir de la nueva infraestructura se comienzan a realizar. El tránsito convertido o viajes que antes se hacían en otros modos como ser taxi, colectivo, tren, avión, barco, cualquiera de los medios que uno cuente, y que a partir de la existencia de la nueva infraestructura, la infraestructura mejorada, se traspasan, ¿sí? Se convierten a ser realizados en vehículos particulares. Y por último, el tránsito trasladado, que también forma parte del tránsito generado, son los viajes que previamente eran hechos a otros destinos, a destinos completamente diferentes, pero que ahora, a partir de la nueva facilidad o de la atracción que genera la nueva carretera, se van a dar a través de este nuevo elemento de conexión, ¿sí? En general, al tránsito generado se le asignan diferentes tasas de crecimiento, ¿sí? Que andan entre el 5 y el 25% del tránsito actual y comienza a notarse, ¿sí? A aparecer 1 o 2 años después de que la carretera ha sido habilitada al servicio. Es decir, tienen una aparición más tardía que la habilitación al tránsito de la carretera. Y por último, el último término del incremento del tránsito, que es el tránsito desarrollado. Este es el volumen de tránsito que se genera debido a las mejoras que se producen en el suelo adyacente a la carretera a raíz de la construcción o de la mejora de esta carretera. Es decir, hay cambios en el uso del suelo, hay mejoras, hay desarrollos, entonces este factor, ¿sí? Evidencia esos nuevos viajes que se generan a partir de estos desarrollos. Por lo general, este término se visualiza también tardíamente con respecto a la inauguración y sigue teniendo efecto muchos años después de haber sido puesta en servicio la infraestructura. Para su estimación, claramente no vamos a estar basándonos en estudios de tránsito, sino que son estudios más bien socioeconómicos, de impacto en el territorio de las infraestructuras, o sea que son estudios bastante interdisciplinarios los que se realizan al momento de definir y calcular el tránsito futuro. Acá lo vemos en un gráfico donde tenemos como parte constante el tránsito actual como el tránsito existente más el atraído, eso se mantiene constante a lo largo del tiempo, o sea, de la vida útil del proyecto que estamos analizando. El crecimiento normal del tránsito, casi como una constante de crecimiento, o sea que es una recta de pendiente uniforme, y luego tenemos el tránsito generado y el tránsito desarrollado.
el tránsito generado con un mayor valor en los primeros 2 años y después manteniéndose constante, y el tránsito desarrollado mostrando un incremento que va en aumento a lo largo del tiempo, porque este tiene el efecto ese tardío que comentamos recién. Como resumen y para ver todos los términos en conjunto, tránsito futuro, que es el tránsito actual al minuto cero de su inauguración, y el incremento del tránsito. El tránsito futuro entonces va a ser igual al existente más el atraído, que conforman el actual, y luego el incremento del tránsito, compuesto por crecimiento normal, tránsito generado y tránsito desarrollado. Muchas veces se suele simplificar todos estos términos con un factor de proyección del tránsito futuro, y ese factor de proyección es la relación entre el tránsito futuro y el tránsito actual. Muchas veces directamente se toma una tasa de crecimiento anual que va en línea, a veces se pueden hacer analogías con las tasas de crecimiento del TMDA de infraestructuras similares, y los porcentajes de esta tasa andan entre el 2 al 5% anual, que para una vida útil de 20 años arroja valores de entre 1,5 y 2,5 del tránsito actual. Como estábamos comentando antes, las variables que se seleccionan, ¿sí?, en los modelos de asignación tienen que ver con diferentes preferencias, ¿no?, que van a tener los usuarios en función de variables que sean cuantificables, como es el tiempo de recorrido, tarifas, los costos, las características que tienen esas infraestructuras en cuanto al confort, también la actuación de otras variables como los volúmenes y la composición para dar un grado de idea de cómo es la situación de recorrido, ¿sí? Cada una de las prognosis, a su vez, tienen que adaptarse a cada caso concreto y al objetivo que se persigue en el estudio. Y a su vez, la amplitud de la zona sobre la cual se va a estar haciendo la estimación del tránsito a futuro puede distinguir distintas escalas para las prognosis o las estimaciones de tránsito. Así es que nos podemos encontrar con prognosis a escala nacional, a escala regional, a escala de un corredor, como vemos ahí en la imagen, un corredor de una zona portuaria, a escala de una ciudad, de una zona urbana o de una sola de un barrio dentro de una zona urbana. Una prognosis a nivel nacional es la que tiene en cuenta todo el territorio
y por lo general se utiliza para la planificación de las redes nacionales de carreteras y autopistas. Una prognosis a nivel regional puede tener un alcance más reducido y estar asociada a zonas con diferentes tipos de potenciales de desarrollo económico o integradas a algún sistema de mayor alcance, como ser una prognosis a nivel regional asociada a una red de infraestructura ferroviaria, por ejemplo. En general, puede ser que también estos estudios se relacionen a interconexiones de redes de carreteras. Y por último, el pronóstico del tránsito futuro en áreas urbanas o en ciudades es mucho más complejo porque hay mayor cantidad de variables en juego. Este estudio requiere una subdivisión más detallada por zonas donde podamos tener en cuenta las características socioeconómicas de cada una que pueden ser muy diferentes entre sí y el análisis ya se hace más pormenorizado y más multisectorial. ¿Cuáles son los objetivos cuando uno hace diferentes prognosis de tránsito? Bueno, fundamentalmente es una base para la planificación del transporte, de la movilidad y de sus infraestructuras asociadas. El objetivo es tan amplio que lo podemos subdividir en dos aspectos bien distinguidos, o sea, diferentes, como es el aspecto de carácter técnico y de carácter económico. En el primero, en el técnico, podemos incluir los estudios donde se determinan las diferentes necesidades de infraestructura o de servicios de transporte, que son variables en el tiempo y en el espacio, a consecuencia de las demandas futuras, ¿sí? Entonces podemos establecer que la necesidad de nuevas vías o el acondicionamiento de las vías existentes o la implantación de soluciones diferentes y más adecuadas a las necesidades. Entonces podemos estar hablando de otro tipo de interconexiones o de diferentes tipos de enlaces entre las infraestructuras existentes y también podemos estar pensando en diferentes elementos que regulen y ordenen el tránsito. Por el lado de los aspectos económicos, ¿sí? El campo de estudio es muy amplio y fundamentalmente tiene que ver con estudios de costos y de costo y beneficio y de evaluaciones de tipo financieras de distintos tipos de intervenciones. En general, estos estudios de prognosis se pueden utilizar para la planificación de redes de autopista, de redes de concesiones, de la definición de nuevas soluciones para problemáticas puntuales, como ser la selección de un túnel, de un puente, de accesos a nuevas ciudades o de la proposición de nuevos sistemas de ordenamiento de tránsito a nivel urbano en cuanto a su regulación y control. Muchas veces de los resultados de los estudios de prognosis se obtienen distintos fundamentos de tipo bueno, económico y técnico para establecer prioridades y para programar las intervenciones. De allí la importancia que tiene la precisión, ¿sí? y el conocimiento de la evaluación de esas variables que conversábamos hace un rato para la definición y el cálculo de estos tránsitos a futuro. Bueno, si bien lo vamos a ver en el capítulo de estudios de tránsito, el soporte fundamental para las distintas prognosis de tránsito son las estaciones de aforo con las que contemos. Tenemos estaciones continuas o permanentes que se ubican en lugares fijos, ¿sí? Y generan datos de forma continua a lo largo del tiempo y su ubicación tiene que ver con zonas estratégicas o representativas de puntos de la red. Después tenemos estaciones de control
que permiten establecer las diferencias entre los días hábiles, sábados, domingos y feriados y en los distintos meses del año. A veces estas estaciones no son permanentes, sino que se van rotando en distintas ubicaciones a lo largo de la red, una menor cantidad de días en cada mes. Y por último, las estaciones sumarias, que se operan una vez al año durante 2 días hábiles, ¿sí?, de la semana, y se van rotando con mayor frecuencia a lo largo de toda la red y nos permite tener esta medición resumida y que a través de su rotación permite tener una mayor cobertura de la red de tránsito. Bien, aquí cerramos la presentación de la parte 2 de la unidad 3 y con esto queda habilitada también la parte 2 de la unidad de práctica. Cualquier consulta, queda mi mail a disposición y si no en la próxima reunión sincrónica lo podremos resolver. Muchas gracias.